En el día de hoy te voy a mostrar cómo lograr en MuseScore y en Finale la posibilidad de obtener dos timbres de instrumento en el mismo pentagrama. Esto lo necesitamos en la vida real porque constantemente un mismo intérprete está ejecutando dos instrumentos diferentes y también porque deseamos que el software de partituras, ya sea MuseScore o Finale, suene con el sonido respectivo de ese instrumento de destino. Pues bien, hoy te voy a indicar cómo lograr esto en la partitura, tanto en MuseScore como Finale, cambio de sonidos en el mismo pentagrama. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Vamos a ubicarnos en primer lugar en Finale. Vamos a definir primeramente cuáles son los nombres de esos instrumentos en los cuales vamos a estar intercambiando el sonido a lo largo de la partitura. Para ello nos ubicamos con la herramienta Expression Tool, damos doble clic en cualquier lugar para activar esta ventana y vamos a crear unos nombres. Puede ser el nombre del clarinete en si bemol. Vamos a desactivar esta opción que está determinando que la fuente sea genérica y aquí al desactivarla tenemos la opción de hacer unos ajustes a nuestro gusto. Ya tengo entonces creado el nombre del clarinete en si bemol. Ya que tengo esta, puedo dar clic en duplicar, editar y cambio el nombre del clarinete por saxo alto. Y ahí tengo nombres de dos instrumentos. Doy clic en cancelar porque por el momento no las vamos a asignar. Ahora sí vamos a hacer los cambios de sonidos. Para hacer los cambios de sonidos activamos la herramienta de selección, venimos al lugar donde vamos a hacer el cambio, vamos al menú acciones y allí tenemos activada la opción cambio de instrumento. Venimos a la categoría donde encontramos ese instrumento, por ejemplo el cambio hacia el clarinete en si bemol. Elegimos el sonido y mira que se ha asignado la tonalidad correspondiente para ese instrumento y la altura de las notas. Ahora procedemos con la herramienta de expresiones a dar doble clic sobre esa nota y resaltar que el cambio lo hemos hecho al clarinete. Vamos a continuación, puede ser en otro orden, primero asignar el nombre del instrumento y luego vamos con la herramienta articulación, menú de acciones, cambio de instrumento, elegimos la categoría y allí elegimos el sonido del instrumento y nuevamente Finale nos ha hecho el cambio a la tonalidad correspondiente y a la altura de las notas. De esa manera lo vamos logrando en Finale. Vamos a hacerlo a continuación en MuseScore. Cuando estamos ubicados en MuseScore, vamos a dirigirnos a este lugar de la izquierda en donde está la sección de paletas de MuseScore y especialmente en la paleta de textos. Y mira que aquí encontramos una función que se llama precisamente cambio de instrumento. Para ello nos ubicamos seleccionando la nota en donde va a suceder ese cambio de sonido. Damos clic en cambio de instrumento, elegimos la categoría de instrumento y mira que hemos obtenido también la altura de la nota y la tonalidad correspondiente a ese instrumento. Si vamos a hacer otro cambio, por ejemplo al saxo alto, venimos a elegir esa nota, cambio de instrumento, elegimos el instrumento y lo asignamos y de esa manera obtenemos la tonalidad correspondiente a ese nuevo instrumento. Y te invito a que revises cada uno de los cursos completos que hay en mi canal, tanto para MuseScore como para Finale. Espero que este tipo de contenidos esté resultando de tu interés. En mi canal Aula Musical encuentras información importante, ya sea que te dediques a la enseñanza de la música o al estudio de la música. En Aula Musical encuentras información importante. Dale clic en me gusta, suscríbete al canal, deja un comentario. Es muy importante también recibir ese tipo de retroalimentación de tu parte y comparte esta información con alguna persona, colega de la música, a quien también le pueda resultar de interés este tipo de contenidos. En Aula Musical hay información para las personas que se dedican a estudiar o a enseñar la música. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.